Queda mucho para hablar. Hubo una reunión a nivel nacional y el Comité Federal hizo un exhorto al Poder Ejecutivo local. Entienden que a las condiciones que ya nos habían puesto de manifiesto en la pantalla del 8 sobre hacinamiento, torturas, malos tratos en comisarías y dependencias penitenciarias, se tiene que sumar otro condimento que es la dificultad que tiene el Comité Nacional o el Comité Local en este caso contra la tortura de trabajar en la provincia, de acceder a los controles, pero también a documentación. Hubo un exhorto ya por escrito y fijado por unanimidad que llega al Poder Ejecutivo. Por eso estamos en comunicación vía Zoom con Kevin Nielsen, que es representante de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura. Kevin, Carolina Glasber y todo el equipo de Viva AM, te saludamos. Bienvenido a Tucumán, a la pantalla del 8. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? Buen día, un gusto saludarlos. Un placer. Hablamos en numerosas oportunidades, Kevin, la situación de las dependencias policiales y los alojamientos penitenciarios acá en la provincia. Entendemos cuál es la postura que ustedes tienen, pero ahora se suma esto, el detalle de que han señalado trabas para trabajar en este 2024. Sí, así es, particularmente en lo que respecta al trabajo de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que está constituida por ley provincial, en cumplimiento de la ley provincial del año 2020, modificada en el 2022, y que ya venía trabajando e ingresando en los contextos de encierro de toda la provincia, sus representantes por las organizaciones de la sociedad civil, que había sido ya reconocida por el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención, que tiene la facultad de reconocer a los organismos provinciales, y que de un momento para el otro empezó a sufrir obstaculizaciones en su trabajo, más particularmente la prohibición total y absoluta de ingresar a los espacios de privación de libertad. Esto, de hecho, motivó a que el Consejo Federal de Mecanismos Locales, que es el órgano deliberativo que reúne a todos los mecanismos de prevención de la tortura de las provincias argentinas, expresemos nuestra preocupación, y así lo hicimos a través de una resolución que inclusive fue remitida a las autoridades. Es decir, estamos en un contexto, como bien dijiste, de una crisis carcelaria con un gran número de detenidos en establecimientos policiales, con situaciones de hacinamiento extremo y de mucha violencia, y a esto se agrega el no poder ejercer su labor de monitoreo y supervisión y control del mecanismo de control predispuesto por ley, es decir, por la ley provincial de la provincia de Tucumán, que así lo establece. Ahora, este exhorto, ¿qué tipo de respuestas puede llegar a tener? ¿Ustedes están aguardando una respuesta administrativa, una respuesta que sea en forma de audiencia? Ustedes estuvieron en Tucumán y trataron de tener contacto incluso con funcionarios judiciales que lo consiguieron y con funcionarios del Poder Ejecutivo. Sí, así es. De hecho, estuvimos en la provincia de Tucumán particularmente porque recordemos que estas obstaculizaciones inician además con una agresión que sufrió el comisionado por la sociedad civil, Fernando Constange, quien, bueno, como lo hacía regularmente, se estaba abocando a inspeccionar, a observar la tarea durante las requisas en una de las unidades policiales. Bueno, fue agredido, esto motivó que desde el Comité Nacional decidamos ir a la provincia y tuvimos reuniones con varios funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Mario Racedo, que muy amablemente nos recibió, hemos podido intercambiar información y bueno, sin embargo, lo cierto es que la obstaculización persistió y al día de hoy los poderes públicos aún no integran la comisión. ¿A qué me refiero con esto? La ley indica que la comisión tiene 9 integrantes, 3 representantes de la sociedad civil que fueron electos por la comisión correspondiente del Poder Legislativo y que se encontraban trabajando, y luego establece que tiene que ser integrado por un representante del Poder Ejecutivo, por 3 representantes del Poder Legislativo, de las mayorías y minorías respectivamente, y por 2 representantes del Poder Judicial, tanto el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Estos estamentos del Estado son los que están incumpliendo su obligación de conformar este mecanismo local de prevención de la tortura e integrarse al trabajo que ya viene haciendo la sociedad civil por parte de la comisión y empezar un esquema de monitoreo e inspección de los lugares de encierro y de diálogo colaborativo que entre los estamentos del Estado para solucionar esta crisis carcelaria. La Corte Suprema hace una semana exhortó de hecho al Poder Ejecutivo a que convoque a estos estamentos del Estado a que integren la comisión, la Corte Suprema Tucumana me refiero, ¿sí? Y bueno, y en este mismo sentido lo hemos hecho desde el Consejo Federal. Kevin, ¿cómo estás? Soy Silvina. Sé que el trabajo de ustedes está ceñido al monitoreo de los lugares de confinamiento,
pero también quería consultarte porque creo que está directamente relacionado por los últimos dichos que han llamado la atención del jefe de policía, de la policía de Tucumán, de Joaquín Girbó. Frases como el que nace delincuente morirá delincuente, o el que ataque a la policía terminará muerto, han generado muchísima repercusión y polémica en la opinión pública. El gobernador no lo repudió, por lo menos, al contrario, dio, digamos, su apoyo a la policía. ¿Cómo crees que influye a alguien, digamos, que dice esto y que piensa esto al frente de la policía en el tratamiento y en la relación, ¿no?, con la gente que está en situación de encierro? Sí, bueno, una opinión ya y a título personal, porque como institución no hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos a este respecto, pero estas expresiones similares por parte de las personas que tienen a cargo la conducción de las fuerzas de seguridad no solamente no son deseables, sino que atentan contra la labor profesional que debe tener la fuerza aquí en todo el mundo, ¿sí? Es decir, las fuerzas de seguridad no están configuradas para hacer una suerte de combate heroico o bélico a la delincuencia, como generalmente muchas veces se escuchan de los medios de comunicación, sino brindar seguridad ciudadana. Esta seguridad ciudadana debe ser brindada en el marco de la legalidad. Esta legalidad implica, por supuesto, que si una persona hay alguna hipótesis que habilite el uso de la fuerza letal, es decir, como bien decía el jefe de policía, matar a otra persona, bueno, las hipótesis son muy claras, la ley lo habilita esto a una persona, por ejemplo, que está agrediendo y que está haciendo correr riesgo la vida de otra persona. Es la única posibilidad que tienen las policías para terminar con la vida de alguien. Sin embargo, estas opiniones del jefe de policía rozan un poco más con lo que es, bueno, una apología, digamos, si se quiere, de uso excesivo o arbitrario de la fuerza, que es un problema legal en todo el mundo, al que se abocan inclusive organismos internacionales específicos. Luego, lo de la consideración de que nacen delincuentes y mueren delincuentes, bueno, esto era una antigua concepción criminológica ya perimida hace muchas décadas, que tenía que ver con un determinismo biológico a delinquir. Hoy se sabe, toda la ciencia contemporánea sabe que las causas de la delincuencia son causas sociales, son fenómenos sociales, nadie está determinado a delinquir. Lo que, bueno, habla por ahí del desconocimiento en materia criminológica por parte de quien conduce la fuerza provincial. Esto, por supuesto, que puede ser preocupante, pero además de ello, y lo más importante, es que al tener esa responsabilidad también se mandan mensajes a los integrantes de la fuerza de seguridad, que lógicamente después, si llegan a cometer exceso en el uso de la fuerza, van a ser investigados y sancionados. Es decir, también son mensajes confusos que se mandan a los trabajadores policiales, porque tal vez se sientan habilitados a hacer algo que luego resulta ilegal, ¿sí?, porque las leyes son muy claras, y luego inclusive son sancionados. Ya ha pasado en alguna otra oportunidad, no es esto propio de la provincia de Tucumán, que inclusive ministros de seguridad han recibido, recuerdo el caso Chocobar, por ejemplo, ¿no?, que han recibido en la Casa Rosada, inclusive han conmemorado, han condecorado simbólicamente a un policía que había matado a alguien por la espalda sin estar habilitado para hacerlo, y que luego el policía fue efectivamente condenado, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones por parte de las conducciones de las policías generan también un mensaje ambiguo y confuso, porque son mensajes además que no se corresponden a la norma. Kevin, Jorge te saluda, ¿cómo te va? Puntualmente, ¿en qué lugares han encontrado ustedes mayores hechos de tortura o mayores hechos de violaciones a derechos humanos dentro del esquema de comisarías que tiene la provincia? ¿Algún caso en particular? ¿Y qué obstáculo han encontrado, digamos? ¿Y quién puntualmente daba la orden de no dejarlos pasar para hacer los controles? Bien, hay una primera aclaración, que es que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, desde el Comité Nacional nunca hemos tenido obstáculos en ejercer nuestra labor. Lo hemos podido hacer de una manera, con un acceso total y restricto, es decir, estuvimos hace muy pocos meses en la provincia y hemos podido hacerlo. La institución que está sufriendo los obstáculos en ingresar es el mecanismo local, es decir, el provincial de prevención de la tortura. Nosotros, el Comité Nacional, inclusive hemos visitado la provincia de Tucumán en reiteradas oportunidades, los informes son públicos. Tiene una situación en el ámbito de comisarías que
lo comparte con otras provincias, una situación de hacinamiento extremo que hace que no puedan ejercerse derechos humanos básicos y fundamentales. No hay, prácticamente está vedado totalmente el acceso a la salud, encontramos condiciones de higiene muy deplorables, condiciones de habitabilidad, estamos hablando de las instalaciones eléctricas, estamos hablando de aguas vertidas, estamos hablando inclusive de que esto genera reacciones cutáneas, enfermedades que en el medio libre son fácilmente prevenibles o que inclusive no se ven, esto lo hemos señalado, y esto tiene una especial gravedad en el ámbito de las comisarías, sobre todo de la zona metropolitana, las que se encuentran en una situación de hacinamiento extremo. Luego, otro hallazgo importante tiene que ver con el uso de la fuerza durante las requisas. Las requisas es la revisión de los objetos que tienen las personas por motivo de seguridad, deben hacerse respetando los estándares de dignidad y de buen trato. No es necesario desplegar una violencia desproporcionada y bueno, esto hemos detectado también como un patrón en la provincia de Tucumán, es decir, el uso de la fuerza que va más allá del necesario, que es lo que indica la ley y que se asemeja más a un castigo, ¿sí? A un castigo que está prohibido, a un castigo ilegal, ¿sí? Bueno, esto es por mencionar dos de los principales hallazgos de la provincia de Tucumán. Kevin, te agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM, con la pantalla del 8. Vamos a ver qué respuestas tienen después de este exhorto por parte del Poder Ejecutivo. Te agradecemos. Esto va a estar actualizado en un ratito en el 8.tv. Seguimos.